Bueno, buenos días, Hola. buenas tardes. Muchísimas gracias por dedicarnos un rato a la gente que estáis aquí físicamente en Fitur 2021, edición post-pandemia casi, en el stand de Cercotel Hotel Group, aquí en IFEMA, pabellón número 10. Y los que estáis conectando ahora, muchísimas gracias de conectar a este primer talk que inaugura la sesión de intervenciones pues, que tendremos a lo largo del día de hoy y de mañana. Yo soy Nicolás Geixal, director de Marketing Comercial y Marketing, y bueno, os guiaré a alguna de las veladas. Pero lo importante es el keynote que hoy tenemos con nuestro amigo Hugo Arévalo. ¿Qué tal, Hugo? Muchas gracias por venir. Gracias, igualmente. Bueno, Hugo Arévalo lleva una choleta porque, claro, el currículum de Hugo es como de 6 o 7 páginas, entonces me he tenido que apuntar todas las empresas. Hugo pues, es uno de los emprendedores más destacados de este país, seguramente pues, le conoceréis por proyectos recientes, ¿no? Como de Power MBA, pero tiene una trayectoria pues, muy importante como emprendedor. Uno de los compañeros hoy decía emprendedor de éxito y emprendedor en serie, que son tres cosas que juntas pues, son muy complicadas, ¿no? Compañías pues, como Tenti, Job and Talent, Cabify, Globo, La Nevera Roja, Deport Village, Hawkers, Colvin, Belka, Grupo Aura o The Power MBA, que son quizás las dos que ahora más recientemente están en tu haber. Muchísimas gracias, Hugo, por dedicarnos este rato. Bien, pues una de las partes que vamos a intentar ver contigo, ¿no? Porque al final es una figura muy destacada del mundo de la emprendeduría en este país y al final las compañías pues, que llevan muchos años funcionando, sector turístico y muchos otros sectores, pues quizás adolecen de esa falta de, vamos a decir, de frescura y nos interesaba mucho pues, conocerte y conocer tu punto de vista, ¿no? En primer lugar, cuéntanos un poco cómo nace tu espíritu emprendedor y cuáles han sido un poco tu trayectoria y tus grandes hitos. Bueno, lo primero de todo, millones de gracias por estar aquí. La verdad que estoy sorprendido, ¿no? Que os hayáis animado a montar algo tan chulo, ¿no? Como Cercotel Talks. Y gracias por contar con mi presencia. Espero que pueda aportar un granito de arena en esta conversación. Y luego millones de gracias a todas las personas que o han asistido aquí o están viéndonos por videoconferencia. Sé el gran esfuerzo que hay que hacer en tiempos de COVID y millones de gracias, ¿no? A todo el equipo también de Cercotel por el montaje de todo y etcétera. Bueno, yo os cuento, lo mío empezó desde ya pequeño, empecé a ver en casa, mi abuelo era emprendedor, en esa época no se llamaba emprendedor, ¿no? Se llamaba empresario solamente y era ingeniero naval y montó su empresa de diseños de barcos. Entonces, desde el inicio pues veíamos desde pequeño que nuestro abuelo pues tenía la capacidad de tener la responsabilidad de tener un equipo con él, de tener ups and downs, crisis, pues como ahora, por ejemplo, la crisis del COVID, aguantar, intentar pues cambiar el modelo de negocio en momentos que a lo mejor pues cambia el interés del consumidor hacia otro lado. Y eso lo tenía intrínseco. Por ende, luego mi madre también montó una empresa de investigación de mercados, con lo cual estaba muy en casa constantemente el hacer algo por uno mismo, ¿no? Y yo creo que eso fue inherente a que siempre mi visión era montar cosas. Empecé a he tenido muchos más fracasos que éxitos, es importante decirlo, lo que pasa que he tenido la suerte que se han resaltado a lo mejor más los éxitos que los fracasos, pero el primero que tuve pues fue con 18 años, estaba en la universidad y me encantaba jugar al pádel y vi que las raquetas de pádel pues estaban inaccesibles, era complicadísimo porque eran caras,
no había barata, si querías una raqueta buena, entonces dije, joder, aquí tiene que haber una demanda de poder jugar con una raqueta que sea barata y que sea buena calidad, ¿no? Y finalmente empecé con el modelo. Se me olvidaron millones de premisas importantes. Oye, si montas un negocio full time, muy importante, solo le podía dedicar 4 horas al día. Si montas un negocio, entérate dónde lo vas a distribuir. En esa época, que parezco a lo mejor un pelín más joven, pero ya no soy tan joven, en esa época la distribución de Internet, el canal de Internet, no era como ahora, ¿no? Piensa que hay algunos de aquí que hubo una parte de nuestra vida que no teníamos móvil, ¿eh? Lo digo porque, ¿sabes? Pero, perdona, sigue. Ok. Y entonces, bueno, pues al final empecé con el boca en boca, pudimos vender todo lo que fabricamos, pero luego, evidentemente, un desastre todo, no había equipo. Bueno, me faltó una curva de aprendizaje que fue necesaria, ¿no? Analizar de cómo hay que hacer las cosas. Ahí me llevé un aprendizaje. Oye, si montas algo, móntala como si fuera tu hijo, dedícale todo el tiempo del mundo y no descanses y no te quites la chaqueta en ningún momento de trabajo porque es tu bebé, ¿no? Segunda cosa, si vas a montar algo, ten en cuenta cómo y quién va a ser tu cliente potencial y cómo lo vas a distribuir y cómo vas a llegar a él. Tercer punto, alíate con algún socio que pueda suplir tus carencias y rodéate de gente mucho más inteligente que tú y que 1 más 1 probablemente no sumen 2. Puedan sumar 3 o 4 y sea exponencial. Ahí fue una curva de aprendizaje. Luego, posteriormente, tuve la oportunidad de invertir en Twenty porque tuvo la idea un amigo mío, fue en un viaje a Australia, me contó la idea de montar Twenty. Para mí aquí no existía todavía Facebook. Facebook nació creo en el 2003, si no recuerdo mal, y Twenty nació en el 2006. Me contó la idea, me pareció impresionante, le dije de qué manera podía entrar. Yo no tenía absolutamente ni un duro y lo único que me puse a dedicarme es cómo podía sacar dinero y de dónde y cómo. Entonces empecé a intentar pues hacer el lío a familiares más cercanos, decir esto va a ser increíble, por favor, yo te voy a devolver el dinero, como sea. Bueno, fui acumulando algo de dinero y pude entrar en Twenty, ¿no? Casualidades de la vida, aquí se cumple una premisa fundamental que fue el timing. El timing fue perfecto, ¿no? Y probablemente podría haber ocurrido que no fuera así. Quizás hubo ahí un tema de suerte, Facebook no estaba aquí y el timing fue bueno. La ejecución fue, creo que muy buena, a pesar de que hubiera muchos fallos, y fue una compañía que se vendió a los 4 años, en el 2010, que la adquirió Telefónica. Posteriormente tuve otro fracaso, dije, joder, esto es relativamente sencillo, vamos a montar algo y monté una empresa, no sé si conocéis una empresa en internet que es americana que se llama Groupon. Seguro que algunos lo habéis oído, que es de descuentos de cupones, al final hacen acuerdos con retailers, con B2B, para conseguir pues un servicio, un producto, lo que sea, a menor precio. Y a escala. Pues lo monté aquí cuando no estaba en España, monté By the Face en el 2010 y fue un fracaso absoluto. De hecho, lo gracioso de esta historia es que el día que la montamos, lo lanzamos, teníamos el canal de distribución porque impactábamos en la plataforma de Twenty, con lo cual ahí había 14 millones de usuarios que podíamos impactar. Teníamos más canal de internet, impactamos y vendimos el primer día. Además, la primera oferta fueron entradas para Carlos Sainz, los karts de Carlos Sainz. Bueno, pues se volvieron locos y el primer día vendimos una barbaridad. Lanzamiento de la compañía, vendimos aproximadamente, creo que fue en menos de 16 horas, 90.000 euros. Yo en plan digo, bueno, me voy a forrar, esto va a ser la leche. Pues fue la leche fue, pero la leche que nos pegamos. Básicamente lo que ocurrió ahí, pasaron varias cosas. Entramos los primeros, lo hicimos bien, pero la ejecución la hicimos mal. Empezamos súper bien, teníamos un canal de distribución, teníamos una persona, un director general que la estaba llevando, pero fallamos en una premisa muy grande, comerciales. Es decir, necesitamos captar supply, teníamos muy poco supply
Y entonces, sin tener supply, era muy difícil aumentar la cartera de clientes, aunque nosotros podíamos impactar en la distribución que teníamos, que en este caso era Internet, y de ahí adquiríamos a los usuarios, clientes, consumidores o lo que sea. Y entonces fallamos en una pata muy relevante, que era el supply. Lo hicimos muy al tran, teníamos poca oferta, con lo cual crecíamos poco y con lo cual poco a poco pues iba debilitando la compañía y finalmente la tuvimos que vender a un competidor que nació un año más tarde que nosotros, pero que la ejecución la hizo muchísimo mejor que nosotros. Otro fracaso más que me llevé a la mochila y sobre todo lo más bonito, ¿no?, era analizar que por qué ha ocurrido, ¿no? Una de las cosas, si me preguntas qué caracteriza a alguien que emprende es, o sea, a mí me da miedo fracasar. Lo que pasa es que, claro, como ya he fracasado tantas veces, pues ya realmente pues no me importa tanto. Pero es como que perderle ese miedo y sobre todo que la excitación de montar algo y de ejecutarlo es muy por encima y muy superior a lo que puedes llegar a perder si fracasas y que simplemente te digan, pues el clásico te lo dije, ¿no? El te lo dije es algo que cuando me lo dicen, sinceramente me entra por un oído y me sale por otro, porque el 95% de las empresas, startups, fracasan. Y de ahí, pues, con tantos fracasos, me fui a Estados Unidos y en Estados Unidos, pues, estuve trabajando por cuenta ajena, ¿no? Por cuenta ajena en una empresa y ahí la verdad que fue una de las experiencias más gratificantes. Me di cuenta realmente, me fui a Nueva York, me di cuenta realmente lo que era pensar en grande, lo pequeño que es un país en concreto como España y que había gente de absolutamente todos lados y que la mayoría de ellos se han ganado un puesto en donde están meritocráticamente. Ni contactos, ni es que conozco a tal, sino han empezado desde cero, han empezado con una idea, han empezado trabajando 24/7, han empezado ejecutando, han sabido rodearse de los más inteligentes, han tenido perseverancia, han tenido constancia, han tenido humildad, han tenido responsabilidad para ello. Y me di cuenta y a raíz de ahí, claro, dije, bueno, voy a estar aquí unos años, pero voy a volver a España para emprender porque tengo muchas cosas que hacer todavía. Volví a España y España estaba en una situación, estuve en Estados Unidos alrededor de 3 años y medio, España estaba en una situación pues muy dramática, 2012 finales, no había acceso al capital, todas las startups y el ecosistema, ningún fondo internacional quería invertir, todavía no habían llegado. Ocurría además que los fondos españoles de Venture Capital eran muy pequeños, con lo cual solo podían invertir en muy pequeñas, con lo cual el ecosistema no estaba produciendo suficientes compañías porque no había acceso a capital, porque ideas y talento había, a pesar de que muchos habían tenido que irse para trabajar. De ahí monté una consultora especializada en conseguir acceso de ayudas públicas y realmente fue muy gratificante, ¿no? Porque gracias a Tuenti y a esto conocí a lo que se dicen todos los emprendedores del ecosistema y empecé a financiar con dinero público a empresas, a ayudarles a conseguir dinero público a empresas como TicketBiz, es una empresa que se vendió a StubHub, a eBay por más de 150 millones, conseguí a Job and Talent, de la cual estuve en el consejo también durante 3 años y fui el primer inversor de ella. También ayudé a la Nevera Roja. La Nevera Roja fue adquirida también por una cuantía relevante para el ecosistema en ese momento, que era en el 2012, por 80 millones de euros. Y bueno, el ecosistema pues empezó a fluir la inversión y empezó tal. Esta consultora me fue bien, gracias a Dios aprendí bastantes cosas del pasado. Y de ahí lo que sí me di cuenta es, al ser una empresa de prestación de servicios, que era complicada escalarla, ¿no? Era complicada escalarla, necesitaba mucha automatización, necesitaba mucho capital humano para realmente en ese momento poder escalarla y dije, oye, voy a seguir con esta empresa porque al final es rentable y va muy bien, pero quiero hacer más cosas. Con el dinero que había adquirido de la consultora y también de Tuenti, estuve invirtiendo en otras empresas, fui de los primeros inversores de Globo, también de Cabify, etcétera, etcétera. Finalmente me propusieron un proyecto que ya había sido lanzado, pero que querían internacionarlo, que se llamaba Hawkers. Y me dijeron, oye, nos encantaría que te unieras, nos encantaría que fueras
el manager de la compañía con nosotros, en ese momento presidente ejecutivo, y que nos ayudes a cómo hacemos la internacionalización y cómo podemos hacer todo. Me monté en la aventura, mi madre la única frase que me dijo fue... joder, de Nueva York a Elche, porque los headquarters estaban en Elche de Hawkers, y le dije, bueno, mamá, yo tengo que ir donde creo que está la oportunidad, ¿no? Realmente pasé una experiencia alucinante, aprendí cómo internacionalizar una compañía, vendimos en más de 70 países y fue algo que, bueno, pues muy gratificante durante 2 años. Y ahí luego, después llegó mi lado otra vez emprendedor de verdad, ¿no? Fue cuando ya, después de toda esta experiencia y recorrido, decidí montarse, dio una oportunidad, que es que de repente había un acceso a licencias VTC que son para operar coches, los que veis negros de Cabify y de Uber, y podía tener acceso a una cuantía importante. Lo que no tenía otra vez es dinero y ya vería cómo me las arreglaba para conseguirlo, pero lo que tenía era la idea de operar todo ello y ser el operador más grande de España con tecnología muy importante, porque dotamos a la empresa con una tecnología para saber dónde están los conductores on time, para saber si los conductores están desgastando suficientemente las ruedas o no, si están gastando gasolina de más o no, si están haciendo que el mantenimiento del coche sea muy inferior a lo que tiene que durar realmente. Y con eso montamos esta empresa. Es una empresa que actualmente, y a pesar del COVID, que como comprenderéis, con el tema de que no ha habido turismo, no ha habido movilidad realmente de oficinas, no ha habido nocturnidad, no ha habido eventos, pues ha sido muy dañada, pero a día de hoy tenemos más de 2.000 personas en la compañía, tenemos más de 2.000 vehículos que operamos, unas instalaciones que están en Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga, y es una empresa que, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, incluso con la ley que ha habido, y con el COVID, pues sigue ahí, y estoy muy orgulloso de ello. Y luego, después de Auro, hace 3 años y medio monté lo que ahora mismo estoy llevando con mis 2 socios, ¿no? Que es The Power MBA. The Power MBA nació con la idea de, oye, ¿por qué solo la gente de élite puede tener acceso a estudiar en una escuela de negocios? ¿Por qué no puede tener conocimiento de negocio cualquier persona en cualquier parte del mundo? ¿Y por qué no puede aprender la gente de los mejores con una propuesta de valor diferencial? La propuesta de valor diferencial de Power MBA es muy sencilla. Es, oye, no tienes que gastarte miles y miles de euros para tener acceso a aprender de negocio. Puedes compartir con una comunidad de todo el mundo, porque tenemos alumnos en más de 90 países, y puedes interactuar, tener sinergias, etcétera, etcétera. Aprende de los mejores, es decir, ¿por qué no aprender de esa gente que ha montado empresas, ha montado startups, o son managers o directores de empresas de renombre, y entender cómo lo han hecho para poder hacerlo? Todo eso aplicado con el contenido del programa, arraigado a hacer muchos eventos, que de hecho lo promueven los embajadores de The Power MBA, es lo que ha hecho que The Power MBA hoy sea lo que es, ¿no? Tenemos mucha ambición en seguir creciendo, y bueno, esa es un poco, digamos, la trayectoria que he tenido más relevante y más destacada en los últimos 15 años. Yo me he quedado sin aire, pero bueno, Yo también. no me extraña, tío. Muy interesante. Pero no por tanta, ¿eh? No, me lo imagino. Bueno, para todos los que estáis aquí y los que nos seguís en online, Hugo pues forma parte del consejo de Sercotel, ¿no? Y por tanto, pues tiene todo el sentido que Pues destaquemos algunas de las cosas como las que te voy a preguntar a continuación, ¿no? Es decir, bueno, aparte del talento y de la energía, ¿no? Que hemos visto todos, ¿no? En la compañía, pues una de las cosas que nos preocupaba, yo creo que es sectorial, ¿no? Es decir, bueno, esta faceta del emprendedor, ¿no? La has descrito muy bien, ¿no? El fracaso, el volverse a levantar, ¿cómo lo veis? ¿Cómo creéis que pueden migrar a compañías pues, que llevan más tiempo en el mercado, o que simplemente, bueno, pues internamente a lo mejor cuesta generar esta intraemprendeduría que a veces en las empresas genera riqueza, ¿no? a ver, es cierto que las empresas
tradicionales o empresas, más que llamarlo tradicionales, son empresas que ya llevan, ¿no?, mucho tiempo en el sector y evidentemente son empresas mucho más rígidas, tienen empleados además detrás en la espalda, gente trabajando desde hace muchísimos años, que antiguamente además no había la lectura de el lifelong education, que es muy importante, ¿no? El estar aprendiendo constantemente. Antiguamente, pues, nuestros padres, incluso nosotros, nuestra generación, salíamos de la universidad y de repente ya habíamos estudiado, decíamos, ala, ya he estudiado, el que haya estudiado Derecho, el que haya estudiado Empresariales, el que es ingeniero, ya puedo ponerme a trabajar. Y no volvías a estudiar ni a reciclarte nunca más, ¿no? Y ahora te das cuenta que nos tenemos que reciclar, ha ido en curva exponencial, de ahí que también pues el tema de Tech haya crecido tanto, ha hecho una curva exponencial y ahora prácticamente cada 2 años tenemos o menos tenemos que estar haciéndonos programas de reciclaje. ¿Cómo creo yo que puedes integrar en una cultura de una empresa, digamos, de muchas décadas esa cultura de intraemprendimiento? Primero con la formación. O sea, primero creo que hay que formarse, hay que tener evidentemente un protocolo de dar acceso a la gente que trabaja en la empresa, de decir, oye, hay que formarse, ejemplo, en el departamento de marketing, Nico, pues por ejemplo, que te den acceso a que te puedas formar, oye, en growth hacking, cursos de SEO, de SEM, etcétera, etcétera. Creo que es fundamental para que vaya evolucionando con la tecnología. Está ya aquí para quedarse, es una realidad. Y la tecnología lo que hace es acelerar todo. Lo hemos visto con el COVID, como todas las industrias se han acelerado por culpa del COVID, porque no ha quedado más remedio, ¿no? Como decía Einstein, es cuando realmente pasamos algo muy doloroso y algo muy complicado, cuando realmente sale el relucir la mente, ¿no? Lo mejor del ser humano, de cómo innovar, crear y cambiar. Entonces, primero, formación, tiene que haber una formación, acceso para todos ellos, para que pueda haber, para que puedan evolucionar con la tecnología. Segundo, para que se pueda cumplir un intraemprendimiento, tiene que empezar a haber un alineamiento entre todos los departamentos para que al menos haya un responsable en el que dedique una parte de su tiempo, que puede ser al principio un 5% y luego puede ir incrementándose, en ir pensando ideas que realmente van a mejorar la propuesta de valor del negocio en el que está, que van a mejorar la vida del cliente, porque al final todo, o sea, la tecnología es una palanca. A veces miramos a la tecnología como, qué miedo, yo de tecnología no sé, yo no entiendo. No tienes que ser un entendido de tecnología, lo que tienes es al revés, que aprovecharte de la tecnología. O sea, todos vemos, por ejemplo, un iPhone, el iPhone, la tecnología como tal, lo que es el hardware, no viene de Apple. Todos sabemos que el microprocesador lo compra de Intel, la carcasa, lo de fuera viene de China, lo otro viene de no sé dónde, es decir, todo viene tal, luego ellos unen las piezas y es lo que entendemos como iPhone como tal. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es, Google, por ejemplo, tiene ya impuesto en la mayoría de sus empleados que el 20% se dedican a pensar en ideas que van a mejorar la vida del cliente. Entonces, el emprendimiento empieza además de abajo hacia arriba. Muchas veces pensamos, no, es que el que tiene que intraemprender es el CEO de la compañía. No, el que tiene que intraemprender es el director general. No, el que tiene que intraemprender. Y de hecho, esto es un tema que además va hacia los dos lados. O sea, tiene que ser responsabilidad de la persona CEO de una compañía el que deje a las personas de cualquier parte de la empresa que puedan compartir sus ideas y de decir ideas que pueden a lo mejor mejorar. En el caso, imagínate, pues del sector turismo y hoteles, es que puede haber 1000 ideas, ¿no? Oye, ¿cómo puedo mejorar para tener un mejor servicio para los clientes? ¿Cómo puedo introducir los chatbots en el departamento, por ejemplo, de marketing para que pueda automatizar el proceso el proceso de cómo hablar con un cliente y haya ahí Machine Learning? Que Machine Learning no es más que al final una tecnología que va contestando y va aprendiendo de las respuestas que va dando.
¿cómo puedo hacer para que los check-ins se hagan automatizados y no tenga por qué hacerlo y esperar esa cola que a todos nos desespera muchas veces cuando llegamos un día que justo llegamos a la hora punta o del fin de semana, el viernes, que es cuando hay la cola, o de vacaciones, y cómo podemos ir a hacer el check-in directamente y dices, joder, faltan las llaves. Ya, pues si integras luego también, por ejemplo, la tecnología facial, que ya la tenemos en el móvil, que no estamos hablando de algo que es una locura y es algo tal, y es algo que directamente se puede adoptar y comprar, pues directamente puedes hacer tu check-in y ya tienes tu número de habitación y vas con la impresión facial y directamente abres la puerta de tu habitación. O sea, son cosas que al final agradan al cliente alucinantemente y hacen que la satisfacción del cliente sea alucinante, ¿no? Pues todas esas cosas perfectamente se pueden parir dentro de una compañía y pueden surgir. O sea, ejemplos de compañías, por ejemplo, de intraemprendimiento que todos conocemos, Netflix. Netflix, antiguamente, como empezó Netflix, porque decimos Netflix, empresa innovadora, Netflix empezó innovando con algo que ahora nos parecería rudimentario, que fue enviando. Lo único que innovó sobre Blockbuster al principio fue, oye, ¿por qué no, en vez de ir al videoclub, que es un poco tostón, a veces como experiencia nos apetece ver entretenimiento, pero en general queremos que las cosas sean más fáciles y más rápidas? Oye, ¿por qué no nos pueden enviar las cintas, nos las pueden enviar, o los DVDs en ese caso, nos las pueden enviar a casa con un subscription y puedo pedir ilimitados DVDs en vez de que me cobren 5 euros por cada película o 3 euros por cada película? Y entonces innovó en eso. Se dio cuenta que ese modelo no era realmente tan disruptivo, estuvo funcionando muchos años con ese modelo, mató ese modelo, es decir, tuvo que sacrificar el modelo de la compañía que tenía. Por cierto, quiso venderla por 50 millones de euros a Blockbuster y Blockbuster le dijo que no. Recordemos que ahora Netflix vale, no lo sé exactamente, más de 300 billones y Blockbuster murió en el 2010. Y finalmente Netflix es lo que hoy conocemos. O sea, empresa que nació eso del intraemprendimiento, que nació de dentro, tal cual. Luego hay millones, o sea, Post-it fue un error de pegamento que pegaba demasiado y entonces no funcionaba y entonces al final lo usaron y es de las cosas más famosas que conocemos para realmente para utilizar como apuntes, para anotaciones tal. Entonces, creo que, por ejemplo, en España todavía nos queda un recorrido, desgraciadamente, muy largo, aunque hay un recorrido muy largo para hacer intraemprendimiento y formarlo. Espérate que como estamos en una feria, nos están diciendo que la cafetería está abierta. Pero es muy interesante cómo se ha acabado tu intervención de la parte que decíamos, porque al final has vinculado el intraemprendimiento, vamos a decir, a cómo las compañías somos capaces de acomodar el I+D en todas las, ¿no? En todos los lugares de la empresa, ¿no? Y has acabado hablando de España, que es precisamente conocido país por su poco, ¿no? I+D, ¿no? Entonces, bueno, probablemente el reto esté por ahí. Pero importante, claro, importante. Cuando hablamos de I+D parece que hay que meter un departamento en la compañía, en lo que nos tenemos que gastar muchísimo dinero. No, o sea, el I+D no va por ahí. La innovación y la creación no es que tiene que venir solo y exclusivamente de un científico, de una persona especializada. No, la innovación y la creación viene de nuestra mente, viene de cualquier persona de las que estamos aquí. Podemos crear algo que sea totalmente diferencial. Y luego, gracias a la tecnología, gracias a gente que vamos conociendo o que vamos contactando, podemos hacer que nos haga lo que nosotros tenemos en la mente y que nos ayude a cómo formularlo. Entonces, es muy importante que el intraemprendimiento también puede ser algo con muy poco coste para la empresa, porque por ejemplo de Power MBA la montamos con muy poco dinero con la metodología Lean Startup y Emprendimiento, que es la de Eric Ries. Pues exactamente con esa metodología se puede montar cualquier producto de intraemprendimiento de la compañía con pocos recursos. Evidentemente tiene que haber capital humano que lo haga y se podría montar perfectamente. Entonces creo que es más lo que tiene que cambiar es más el mindset de las personas, el mindset de la cultura de la compañía, que el pensar que se van a desperdiciar muchos recursos si queremos realmente innovar. Y además es que con el COVID se ha visto, o sea, con el COVID ya queda claro que compañías, y me da igual de qué sector o qué no sector, compañías que no estén constantemente creando, innovando,
no van a subsistir. O sea, de hecho, el otro día leí una cosa que me impactó muchísimo, ¿no? Empresas americanas que duraban en el S&P 500, que es una bolsa de valores americana, hay varias, ¿no? El Nasdaq es de tecnología, que duraban hace, creo que era 20 años, 40 años, y ahora 20 años, se ha reducido a la mitad. O sea, que al final aquí es, te renuevas o mueres, y no hay otra. Entonces, el emprendimiento creo que es un must, ya no es debo hacerlo y tal, sino hay que implementarlo. Eso es mi visión y mi punto de vista. Que es lo que nos interesa hoy. Muchísimas gracias. Yo creo que estaban por aquí, por el chat, diciendo pues, que una visión muy interesante, ¿no? Viajando un poco al ámbito del sector turístico, ¿no? Has dicho cosas que a mí personalmente, que soy un profesional del sector, me siento muy identificado, ¿no? Seguramente hay mucha gente que también, ¿no? Y es que nos da la sensación, igual porque estamos dentro de un ecosistema de compañías, que es un sector algo rígido, ¿no? En sí mismo, y que vemos que la gran parte de la innovación ha venido de la mano estrictamente de la tecnología, ¿no? Pues operadores que se han fundamentado en la tecnología, pero quizás en el ámbito estrictamente hotelero, ¿no? Todavía hay un recorrido importante para innovar. Una palabra que nos gusta aquí mucho, ¿no? Es buscar la disrupción, ¿no? Buscar aquello que es diferente y que no necesariamente tiene que ser única y exclusivamente visto desde el ámbito de la tecnología, ¿no? Tú, ¿cómo nos ves desde fuera a los bichos del sector turístico? Bueno, es verdad que, a ver, matizando, es verdad que ha habido, como has dicho tú, ¿no? Una parte del sector que sí ha habido una transformación, ¿no? Ha habido unas nuevas compañías que han nacido, ¿no? Sobre todo de la parte operadora, ¿no? Y de la parte de las otras, como Booking, que todos conocemos, que Expedia, Orbit, bueno, hay muchísimas. Priceline en su momento, que ahora es de Booking, de hecho, la compró Priceline a Booking, que han innovado y que han nacido. Airbnb, es otro sector del sector turístico, que ha innovado un montón. Entonces, creo que el camino está por ahí, ¿no? Y se está viendo que está empezando ya desde hace unos años a que es muy importante al final hacerle la vida más fácil al cliente. Yo repito y lo repito esto 1000 veces, ¿no? Porque a veces te vienen ideas que dices, joder, tengo una idea y la idea a lo mejor es increíble, pero si no va a mejorar, facilitar la vida del cliente, del consumidor, y no va a hacer que la propuesta de valor de tu negocio sea mejor, y me repito, ¿de qué te vale innovar? O sea, la innovación vale cuando la puedes integrar en tu modelo para poder hacer la vida más fácil al cliente. Entonces, el sector turístico y hotelero creo que está empezando a darse cuenta. Creo que el COVID ha sido, obviamente, una desgracia para todos y ojalá no hubiera ocurrido, pero creo que por ende, como toda crisis dura y algo muy complicado, viene algo muy bueno, ¿no? Cómo se está digitalizando y transformando de una manera muy rápida. Entonces, yo os pongo un ejemplo, y yo no sé si va a ir por ahí el sector hotelero, por ejemplo, pero hay un hotel que supongo que todos o muchos de vosotros habéis escuchado hablar. A mí me llamó mucho la atención porque tuve que ir a China para un tema de producción de un tema de gafas, y hay un hotel en Hangzhou, en China, que es el de Alibaba, y está absolutamente todo. A mí me llamó, o sea, de hecho, fue increíble, y ahí es donde me di cuenta que sí me gusta la tecnología, que fui a Hangzhou, fui a la fábrica para ver, hablar del tema tal, y lo que más me hacía ilusión era conocer el hotel. Y el hotel es impresionante, o sea, no te digo qué es lo que va a ser el futuro, pero el hotel es, el check-in va con una app, va como es lo que os he dicho, ¿no? Al final tienes la tecnología facial, que abres la puerta con los ojos, bueno, con tus huellas. También puedes hacerlo con tus huellas dactilares, que eso es importante, si no quieres hacerlo con la retina. Luego puedes también, lo que es todo el servicio de limpieza, te lo traen directamente robots. Te sirven la comida también robots, y aquí obviamente pues hay un tema de, oye, y el ser humano, y aquí va a haber desempleo o no. Bueno, pues es un tema que al final yo creo que va a haber una creación mayor, como ha pasado con Amazon, y esas personas
se van a probablemente reciclar, que de ahí viene un poco la formación constante, y se van a ir reciclando a otro tipo de trabajos. Entonces, yo creo que va a ir ocurriendo. Hay millones de cosas, o sea, que podemos hablar ahora que está muy de moda el Big Data. Oye, ¿pero qué es el Big Data? El problema del Big Data es que almacenamos un montón de datos, pero no sabemos utilizarlos. Y el problema del dato, sin utilizarlo, no vale para nada. Sin diseminarlo y sin realmente poder usarlo para 4 o 3 parámetros, es completamente absurdo. Entonces, ya es una realidad que la tecnología va a tener que estar en todo nuestro proceso en el sector turismo y hotelería. Y nos tenemos que poner todas las pilas, y yo el primero, ¿no? Porque, como bien ha dicho Nicolás, ahora me he metido de consejero en Sercotel, y es algo que me hace especialmente ilusión, porque es en un sector que la realidad es que no tengo, pues venía de, nunca he hecho nada en el sector turismo y hoteles, ¿no? No tengo ni idea, pero creemos que podría aportar valor, ¿no?, en el tema de cómo implementar tecnología para hacer la vida más fácil al cliente y para que la propuesta de valor de Sercotel cada día sea mejor y vaya evolucionando a lo largo de los años. Pues muy interesante, muchas gracias. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo de tu intervención, y antes de ir acabando, me quedaría con una frase que creo que es muy interesante, que parece que está muy medida, pero que es verdad, ¿no? Que es transformarse o morir, ¿no? Y por tanto, ese esfuerzo igual es el primero que tenemos que hacer todos, ¿no? Y por mucho que no sepas del sector turístico, probablemente nos tenga que ayudar a alguien que no sea del sector turístico a cambiar nuestros esquemas mentales. Por tanto, yo creo que te tomamos la palabra y muchísimas gracias. Hugo, antes de acabar, si tuvieras un primo hotelero, un hermano hotelero, no te lo recomiendo, ¿vale? Pero si lo tuvieras, ¿qué 3 tips le darías para su negocio? Si tuviera, no tengo un primo hotelero, o sea que gracias a Dios ahora mismo no se los tengo que dar esos tips, porque probablemente necesitarían ser mejores, pero yo le daría que enfoque todo su negocio al cliente. 1, 2, con la tecnología, que se apalanque en la tecnología, que a día de hoy tenemos millones de herramientas que podemos apalancarnos para eso. 3, que intente comercializar su producto no solo dependiendo de las operadoras, sino que lo pueda hacer también propiamente desde su hotel. De hecho, ahora mismo con las aplicaciones que puedes montar en tu propio hotel, es que es más fácil traer tráfico de lo que parece, ¿no? Lo que pasa es que tienes que tener un cliente recurrente muy alto, y luego, muy importante, que consiga la manera de tener clientes recurrentes, es decir, clientes satisfechos que recomienden tu hotel, para tener clientes orgánicos y que no haya tanta dependencia del performance en marketing en su hotel, ¿no? No lo sé, son 3 tips muy buenos los que han estado en la convención. Y que se acabe el COVID cuanto antes. Esto sí, no depende de tu hermano, de tu primo el hotelero, pero depende más de los señores de las vacunas. Pero bueno, los que han estado en la convención de antes coincide con algunas cosas, y estamos súper contentos de que nos des tus mensajes, tu energía. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. Pero por nuestra parte, pues agradecerte mucho este ratito tan ameno. Seguro que podríamos estar aquí mucho rato, pero los del online seguro que se quieren ir a comer a casa. Pues nada, mil gracias, ¿vale?, por todo, Nico. Un placer y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.